Bueno, muy bien. Vamos a seguir estudiando el entendimiento agente según Santo Tomás en la cuestión 79, artículo 4. El entendimiento agente es algo del alma. Aquí los adversarios son naturalmente los árabes medievales, que no entendían el significado del entendimiento agente según Aristóteles. Es necesario que en el alma se den estas diferencias, dice Santo Tomás, citando el tercer libro de Ánima. O sea, él encuentra en esta frase la afirmación explícita en Aristóteles acerca de que el entendimiento agente está en el alma. No está fuera del alma, está en el alma, porque la diferencia entre entendimiento agente y posible es algo del alma. El entendimiento agente del que habla el filósofo es algo propio del alma. Para demostrarlo hay que tener presente que por encima del alma intelectiva humana es necesario colocar un entendimiento superior del que el alma recibe la facultad de entender. Pues todo lo que participa de algo, lo que es móvil y lo imperfecto, exige siempre con anterioridad algo que tiene por esencia dicha realidad y que es inmóvil y perfecto. El alma humana es llamada intelectiva por participación de la facultad intelectual. Prueba de ello lo tenemos en que no toda ella es intelectiva, sino solo en parte. Además, llega al conocimiento de la verdad con la argumentación mediante el discurso y el movimiento. También tiene una inteligencia imperfecta, ya sea porque no llega a entenderlo todo, ya sea porque en lo que entiende pasa de la potencia al acto. Por lo tanto, es necesaria la existencia de un entendimiento más alto que ayude al alma a entender. El alma humana, resumiendo, no contiene la potencia intelectiva en toda su plenitud, como los ángeles. La contiene de modo participado, limitado. Es imperfecta, es inteligencia imperfecta. Tiene una inteligencia imperfecta, ya sea porque no llega a entenderlo todo, ya sea porque en lo que entiende pasa de la potencia al acto. Por lo tanto, es necesaria la existencia de un entendimiento más alto que ayude al alma a entender. O sea, sola el alma no podría entender porque está en potencia, y lo que está en potencia no puede pasar por sí mismo al acto, sino por algo que ya está en acto. No puede pasar por sí mismo al acto, sino por algo que ya está en acto. Por lo tanto, es necesario que el alma humana contenga algo de apto. Los ángeles tienen algo de apto, los que son puros intelectos tienen no solo algo de apto, sino el acto por las ideas que están participadas de las ideas divinas, están infundidas en la mente de los ángeles en acto. Ahora, en el hombre no están las ideas participadas de Dios, pero hay algo que participa de las ideas de Dios, y esto es el entendimiento agente. El entendimiento agente tiene algo de la mente divina que está en acto, pero no es un acto perfecto. No es un acto perfecto, es un acto combinado con la potencia del entendimiento posible. En los ángeles también se da esta combinación, pero de otra manera, porque el entendimiento de los ángeles actualiza perfectamente, permanentemente la potencia. Siempre que existe el entendimiento de los ángeles, tiene, es verdad, la distinción entre acto y potencia, pero esa potencia está actualizada.
¿Por qué tiene la distinción entre acto y potencia? Porque más radicalmente tiene la distinción entre ser y esencia, que se relacionan entre sí como acto y potencia. La potencia se refiere entonces al ser divino y a la inteligencia divina. La potencia se refiere al ser divino y a la inteligencia divina. La potencia angélica. La potencia del entendimiento posible. En los hombres esa potencia que está de cualquier modo en los ángeles respecto del acto divino se realiza tan imperfectamente que nunca está en acto pleno sin que pueda entender otra cosa. Solamente la mente de Cristo, de manera sobrenatural, está en acto perfecto de entender todo lo que se puede entender humanamente, por la ciencia infusa. No solo humanamente, sino también angélicamente. ¿Cómo que está en el acto pleno sin que pueda entender otra cosa? Sin que pueda entender, es decir, sin que esté en potencia de entender algo que no entiende. Conoce todas las cosas por su ciencia infusa. Si conoce todas, no puede entender otra que todavía no entiende. Algunos sostuvieron que este entendimiento sustancialmente separado es el entendimiento agente, que esclareciendo las imágenes las hace inteligibles en acto. Estos son los árabes. O sea que sí, existe el entendimiento agente, pero es como una especie de divinidad que está por encima de los sujetos particulares que tienen el entendimiento posible. Un intelectualmente diferente entonces. Claro, según Santo Tomás, que interpreta así Aristóteles, cada uno tiene su intelecto agente. Radicalmente, el intelecto agente es como la primera emanación del ser, podríamos decir, en cada persona, y cada persona es más o menos inteligente, principalmente según el entendimiento agente, y secundariamente según la disposición de la sensibilidad. Entonces cada uno es diferente. Cada uno es diferente el entendimiento agente, según el ser que tiene cada uno. No todos participan del ser de la misma manera. ¿Por qué? Porque el ser es infundido en el alma por creación. Y por lo tanto no se presupone la materia en cuanto al alma misma. Presupone la materia en cuanto al hombre, pero no en cuanto al alma. En cuanto el ser proviene de creación divina, no está simplemente limitado por la materia.
porque supera la materia. Pero entonces, ¿por qué en cada uno es diferente el intelecto agente si no hay nada que lo limite en cuanto a creación? Es diferente según... Es diferente porque o sea, cada uno tiene uno, porque su intelecto agente es diferente del mío. Porque el ser de cada uno es hecho uno por Dios. No es hecha simplemente la especie humana, es hecha el alma de cada persona. Pero eso implica que el intelecto agente, que uno conozca más que otro. Claro, implica que uno conozca más que otro según la perfección que tiene cada uno de inteligencia agente. Y esto depende de la perfección del ser de cada uno según el alma. El alma tiene un ser que no depende simplemente de la potencia de la materia. Si se trata de los animales, la mayor perfección de cada individuo depende del hecho de que está más o menos insertado en la materia. Por eso el principio de individuación es la materia determinada por la cantidad. Pero cuando se trata de la persona humana no es totalmente así, porque hay una individuación particular que es la principal, que proviene del ser que está puesto en el alma individualmente por parte de Dios, por creación. Podemos recordar el tema del alma, de la creación del alma. Es verdad que el alma se multiplica según se multiplican los cuerpos, como dice en la cuestión 76, artículo 2. Aquí explica que el alma de cada uno es distinta, y por tanto hay operaciones intelectuales distintas. La raíz de la individuación se puede decir que está en la materia, porque si no están las materias distintas, no están las almas distintas, pero no es suficiente para explicar la diversidad de las almas la referencia a la materia, aunque ésta sea radical, porque es la raíz. Porque es el alma la que participa del ser, la que es creada directamente, la que es subsistente porque tiene el ser. La perspectiva de la explicación aquí es sobre todo la refutación de los errores de los árabes, subrayar la individualidad humana. Por eso la explica especialmente desde el punto de vista de la materia. Las almas se multiplican según la materia, pero también explica que las almas descienden o son producidas por Dios por creación. Cuestión 90, artículo 2. El alma es creada. El alma humana no puede ser producida más que por creación. Esto no le compete a las demás formas. El porqué de esto radica en que, siendo la producción el camino hacia el ser, a cada cosa le convendrá ser producida de la misma manera que es. Se dice que existe propiamente aquello que tiene en sí mismo el ser como subsistiendo en su ser. El accidente, en cambio, no existe, sino que por él algo existe.
o algo es. Y por eso se dice que es ser. Por ejemplo, la blancura es ser en cuanto que por ella una cosa es blanca. Por eso se dice en el séptimo libro de la Metafísica que el accidente, más que ser, es algo del ser. Lo mismo puede decirse de todas las demás formas no subsistentes. Y en este sentido a ninguna forma no subsistente le compete propiamente ser hecha, sino que se dice que son hechas porque son hechos los compuestos subsistentes. El alma racional, en cambio, es forma subsistente. Por eso, en sentido propio, le corresponde ser y ser hecha. Y porque no puede ser hecha a partir de una materia preexistente corporal, porque sería de naturaleza corpórea, ni espiritual, porque las sustancias espirituales serían intercambiables, hay que decir, el alma humana no es hecha más que por creación. Y enseguida trae la misma teoría que San Buenaventura, o sea, en el alma hay como un elemento material y un elemento formal. San Buenaventura hablaba de la distinción entre materia y forma de manera analógica en las sustancias espirituales. No dice que haya materia en el sentido propio. De una manera semejante se expresa aquí Santo Tomás. En el alma hay un elemento como material, la misma esencia simple, y uno formal, el ser participado, que va junto y necesariamente unido a su esencia, porque el ser en cuanto tal sigue a la forma. Por lo mismo podría decirse, sosteniendo, como hacen algunos, que está compuesta a partir de una cierta materia espiritual. Una cierta materia espiritual. Porque tal materia no está en potencia con respecto a otra forma, como tampoco lo está la materia del cuerpo celeste. De no ser así, el alma sería corruptible. Por eso de ninguna manera se puede decir que el alma puede ser hecha a partir de una materia preexistente. O sea, hay un elemento potencial y uno actual en el alma, porque el alma no es todo el ser. El elemento actual es el ser mismo dentro del alma. Esta es la raíz del entendimiento agente, que es acto, y está en acto, es como una prolongación del ser del alma. Y ese ser deriva inmediatamente de Dios, porque lo inmaterial no puede ser hecho a partir de lo material. Es verdad, sin embargo, que Dios infunde el alma solamente cuando está dispuesta la materia. La materia esta vez sí en el sentido propio. La forma se une con la materia, pero la forma proviene directamente de la creación divina, según la multiplicación de la materia en el sentido propio. Según la multiplicación de la materia en el sentido propio. No sé si entienden la conexión entre el ser y el entendimiento agente, que está en acto. Como el ser está en acto, el ser por el cual el alma es. ¿Por qué no se identifica con la esencia? El alma no se identifica con la esencia porque no realiza todo el ser. Yo con el intelecto. No se identifica con el intelecto agente porque el alma tiene otras capacidades.
Y esas otras capacidades las necesita para ejercitar el intelecto agente. Tiene potencias sensitivas y tiene potencias afectivas, todas las cuales están al servicio primero del ejercicio del intelecto agente, que hace entender, y después al servicio de algo que supera el intelecto agente, que es el fin de toda operación humana, es decir, la beatitud o la contemplación. Pero el intelecto agente radica en el alma. En el alma. Sí, en el alma, claro. Y hay tantos intelectos agentes cuantos almas, y hay tantas almas cuantas materias hay dispuestas para recibir el alma por creación. Y luego ser informada por dicha alma. O sea que el acto de contemplación es un acto que del excede alma en todas sus potencias, o solo del intelecto. Propiamente es un acto del alma según el intelecto posible, pero todas las otras potencias están al servicio de este acto. Así como lo está también el acto del entendimiento posible cuando entiende según el entendimiento agente, que sirve principalmente para entender las cosas materiales. La contemplación, en cambio, supera las cosas materiales, pues se refiere a las cosas inmateriales, a las realidades divinas, que están separadas de la materia. Y en el artículo segundo explica que las potencias del alma dimanan de su esencia. Dado que el entendimiento agente es la potencia del alma más elevada, más aún es potencia del sentido activo, porque está en acto, hay que decir que es la primera emanación del entendimiento, la primera emanación del alma. El sujeto, en cuanto está en acto, produce la forma accidental, cuando se trata del accidente propio y necesario. Cuando el accidente no es propio, el sujeto lo recibe. Por ejemplo, una especie inteligible es recibida en el entendimiento posible. Pero cuando se trata de un accidente propio, el sujeto lo produce. Por ejemplo, el mismo entendimiento agente o el mismo entendimiento posible es producido por el alma en acto. El compuesto está en acto por el alma, por eso es evidente que todas las potencias del alma, tanto si su sujeto es el alma sola como si lo es el compuesto, dimanan de la esencia del alma como de su principio. El accidente es causado por el sujeto en cuanto está en acto y es recibido en él en cuanto está en potencia. El sujeto es causa final del accidente propio y en cierto modo también causa eficiente. Y también causa material en cuanto que recibe el accidente. De aquí que pueda decirse que la esencia del alma es causa de todas las potencias como fin y como principio eficiente, y de algunas potencias lo es como sujeto receptivo. La emanación de los accidentes propios del sujeto no se da por alguna transmutación, sino por un resultado natural
como de algo resulta naturalmente otra cosa, por ejemplo, de la luz el color. La primera potencia que surge del alma es el entendimiento agente, la más elevada, la más importante, donde está la imagen de Dios principalmente. Hay que recordar también que una potencia emana de la otra. Las potencias del alma, que son las primeras según el orden de naturaleza y de perfección, también son el origen de las demás en cuanto fin y principio eficiente. De esta manera se puede decir que el entendimiento agente es principio del entendimiento posible. O sea, primero surge el entendimiento agente y después surge de este el entendimiento posible que le es proporcionado. Puede decirse que un accidente es sujeto de otro en cuanto que la sustancia recibe un accidente a través de otro. Lo mismo puede decirse de las potencias del alma. O sea, propiamente el accidente siempre es de la sustancia, pero puede ser de la sustancia a través de otro accidente. Pero volvamos a la cuestión 79 sobre el entendimiento agente. Aún suponiendo que dicho entendimiento agente separado exista, habla de la teoría de los árboles, aún suponiendo que existiera el entendimiento agente, siempre será necesario admitir en la misma alma humana una facultad participada de aquel entendimiento superior por la que haga las cosas inteligibles en acto. Asimismo, o sea, tendría que haber un entendimiento agente del entendimiento agente. Asimismo decían que en los otros seres naturales perfectos, además de las causas agentes universales, hay energías propias congénitas a cada uno de ellos, derivadas de los agentes universales. Pues no solo el sol engendra al hombre, sino que en el hombre hay capacidad de engendrar al hombre. Y esto mismo sucede en los demás animales perfectos. Entre los seres inferiores, nada es más perfecto que el alma humana. Por lo tanto, es necesario decir que en ella hay una energía derivada del entendimiento superior por la que es posible iluminar las imágenes. Hay una energía en el entendimiento por la cual es capaz de iluminar las imágenes. Como el sol ilumina y hace vivir las cosas, le da energía, etc. Como sabemos incluso hoy. Esto lo sabemos por experiencia cuando observamos que las formas universales las abstraemos de sus condiciones particulares, y en esto consiste poner en acto lo inteligible. Sabemos que no siempre entendemos, sino que a veces entendemos cuando de las imágenes abstraemos lo inteligible. ¿Qué quiere decir abstraer lo inteligible? Quiere decir separar lo sensible de lo inteligible, y para separarlo hay que ponerlo en acto.
Porque en las imágenes está unido lo sensible y lo inteligible, pero está unido lo sensible con lo inteligible en potencia, no en acto. El entendimiento, cuando pone lo inteligible en acto, lo separa de lo sensible. Porque en lo sensible no existe lo inteligible en acto. Lo inteligible en acto es inmaterial y lo sensible es material. O sea, no es que lo saca de lo sensible, lo extrae, porque no está, así como estará. Lo pone en acto. Por eso lo principal no viene de lo sensible, sino del entendimiento agente, que lo pone en acto. Aunque no lo puede poner en acto si no está lo sensible. A un ente nunca le corresponde una acción si no es por algún principio formalmente presente en él. Como dijimos al hablar del entendimiento posible. Por tanto, es necesario que la energía que es principio de esta acción sea algo propio del alma. Así Aristóteles compara el entendimiento agente a la luz, que es algo que se recibe en el aire. Platón, como dice Temistio en el comentario al tercer libro de Ánima, comparó con el sol el entendimiento separado que infunde su luz en nuestra alma. Aquí Santo Tomás intuye que la teoría de Aristóteles viene de Platón, aunque en Platón está de otra manera. Es el mito de la caverna. En Aristóteles, sin embargo, queda algo de eso que dijo Platón, porque explícitamente llama al entendimiento agente luz, phos. Es luz porque es capaz de iluminar y, siendo principio de esta acción, está en acto. Según los documentos de nuestra fe, el entendimiento separado es el mismo Dios, creador del alma. O sea, no hay un entendimiento inferior a Dios que ilumine a los hombres, sino que es el mismo Dios. Es el sol de Platón. Y el único en el que está la bienaventuranza, como se demostrará más adelante. Por eso de él mismo participa el alma su luz intelectual, siguiendo aquello del Salmo 4, Señor, marcada está en nosotros la luz de tu rostro. La luz del entendimiento agente es algo divino. Por eso el hombre es imagen de Dios. Ya en acto es imagen de Dios según el entendimiento agente, aunque no lo es perfectamente porque debe llegar a serlo según el entendimiento posible. No solamente proporcionado al entendimiento agente, sino proporcionado a la luz del mismo Dios. Potencialmente proporcionado a la luz del mismo Dios. Por eso puede darse que alguien sea menos inteligente naturalmente respecto de las cosas materiales, pero más inteligente en acto respecto de las cosas metafísicas, ya en el orden natural. O sea, alguien puede tener menor capacidad para entender las cosas materiales según la luz de su entendimiento agente, y sin embargo entender en acto más que aquel que usa esa capacidad superior respecto de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque la usa respecto de las cosas inmateriales que ponen en acto su entendimiento posible. Eso lo explica muy bien San Juan de la Cruz en La Noche Oscura, la subida del Monte Carmelo. Es la luz de Dios que se une directamente con el entendimiento posible y por eso se produce la oscuridad. Esto evidentemente sucede de una manera
más intensa en el orden sobrenatural, cuando se trata de la luz directa de Dios, no de la luz de Dios en cuanto causa, que es indirecta porque el entendimiento llega siempre a la causa a partir de las criaturas y en unión con las criaturas, por tanto. ¿El entendimiento agente es o no es uno en todos? Bueno, aquí ya hemos visto que no es uno en todos. Después hay una importante reflexión acerca de la memoria. La memoria es el mismo intelecto. San Agustín habla de la memoria. Si por memoria entendemos tan solo la facultad de archivar las especies, es necesario decir que la memoria está situada en la parte intelectiva. Si se refiere a lo pasado, en cambio, es una potencia sensitiva porque capta los signos sensibles presentes de algo que es pasado. Ahora, saber que es pasado es propio de la inteligencia. La memoria intelectiva es distinta del entendimiento. No es distinta del entendimiento posible, aunque en la descripción de San Agustín a veces corresponde al entendimiento agente. En San Agustín corresponde también a veces al hábito del conocimiento o al conocimiento habitual. Está después la diferencia entre la razón y el intelecto. Esta diferencia corresponde a la misma potencia que produce actos diferentes. El entendimiento es la simple intuición de la verdad y sobre todo corresponde a la segunda operación de la razón, al juicio. Y la razón es un movimiento discursivo de la misma potencia y corresponde sobre todo a la primera y a la última de las operaciones de la razón, es decir, a la simple aprehensión que procede por abstracción a partir de lo sensible y que por tanto tiene un cierto movimiento, y al razonamiento que llega de lo inteligible a lo inteligible también por otro movimiento. El movimiento en el sentido propio más bien está en las facultades sensitivas que acompañan al acto intelectivo. Estas tres operaciones de la razón son producidas por el mismo entendimiento agente. Es el entendimiento agente el que hace abstraer, el que hace juzgar y el que hace razonar. En cuanto ya está en acto, desde ese acto se produce el perfeccionamiento del entendimiento posible. En el orden metafísico, más bien, hay una sola operación de contemplación metafísica que usa como instrumento las tres operaciones producidas por el entendimiento agente, el entendimiento posible. Espero que entiendan esto último. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Puedo repetir la pregunta?
metafísica, en la operación metafísica que corresponde a una iluminación superior, ¿no?, a la del entendimiento agente, sin embargo se usa como instrumento para elevarse a esta iluminación la operación del entendimiento según las tres potencias, según los tres actos, es decir, según la simple aprehensión, el juicio y el razonamiento. Estos actos u operaciones sirven a la operación contemplativa metafísica del entendimiento. Estos actos u operaciones sirven a la operación contemplativa metafísica del entendimiento. Estamos entonces en el artículo 8, si la razón es una potencia distinta del entendimiento. Dice Agustín en el tercer libro sobre el Génesis al pie de la letra: aquello por lo que el hombre aventaja a los animales irracionales es la razón o mente o inteligencia, o como cualquiera la quiera llamar. Por lo tanto, la razón, el entendimiento y la mente son una sola potencia. Este es un argumento de autoridad. Aquí se ve como incluso en filosofía Santo Tomás sigue a San Agustín. No lo critica a San Agustín, como dice Gilson, lo sigue. En el hombre la razón y el entendimiento no pueden ser potencias distintas. Esto resulta claro si se analizan sus respectivos actos, pues entender consiste en la simple aprehensión de la verdad inteligible. En cambio, raciocinar es pasar de un concepto a otro para conocer la verdad inteligible. De este modo, los ángeles, que por naturaleza poseen el perfecto conocimiento de la verdad inteligible, no tienen necesidad de pasar de uno a otro, sino que aprehenden la verdad de las cosas de forma directa y sin proceso analítico, como dice Dionisio en el 7º capítulo de Divinis Nominius. Este 7º capítulo es una de las fuentes principales de la distinción entre razón y intelecto. Ahí Dionisio dice que las almas humanas son racionales, es decir, su inteligencia es inferior a la inteligencia en sentido pleno de las sustancias inmateriales, lo cual conocemos ser así por el hecho de que tienen dos operaciones con movimiento: la simple aprehensión, que es por abstracción, a partir de lo sensible se recoge de la multiplicidad la unidad, se pasa por tanto de la potencia al acto, y el razonamiento. Propiamente hablando, también el juicio es racional en el sentido de que implica unir dos especies que no son contempladas directamente como unidas. Por eso decíamos antes que el entendimiento agente está implicado en las tres operaciones de la razón. Los hombres, en cambio, como dice él mismo, llegan a la verdad inteligible pasando de un concepto a otro. Por eso son llamados racionales. Por lo tanto, es evidente que el raciocinar con respecto al entender es como el moverse con respecto al reposar, como el adquirir con respecto al poseer. Lo primero es propio del ser imperfecto, lo segundo del perfecto. Y porque el movimiento siempre parte de lo inmóvil y acaba en el reposo, se sigue que el raciocinio humano, por seguir un proceso de investigación o invención, parte de ciertas verdades entendidas directamente, que son los primeros principios, para volver luego, a través de un juicio, a comprobar la adecuación de lo encontrado con los primeros principios. Es evidente que el reposo y el movimiento no se reducen a potencias diversas, sino a una y la misma, incluso en las cosas naturales, porque por la misma naturaleza algo se mueve hacia un lugar y reposa en él.
Por lo tanto, con mucha mayor razón, por una misma potencia entendemos y raciocinamos, y así resulta evidente que el entendimiento y la razón en el hombre son una misma potencia. El entendimiento y la razón en el hombre son una misma potencia, porque a la misma potencia corresponde el moverse y el reposar, o sea, el llegar al término del movimiento, que perfecciona la potencia. Boecio compara el entendimiento con la eternidad y la razón con el tiempo, porque el tiempo es medida del movimiento. Propiamente la eternidad corresponde solo a Dios, no a las sustancias intelectuales inferiores a Dios. El hombre, si bien imperfectamente, llega al conocimiento de la verdad inteligible conocida por los ángeles. Por eso la potencia cognoscitiva de los ángeles no es de un género distinto del de la potencia cognoscitiva de la razón, sino que se compara con ella como lo perfecto con lo imperfecto. O sea, tenemos el mismo, la misma especie de potencia que los ángeles, pero realizada imperfectamente. La raíz de esta imperfección está en la unión del alma con la materia. Paralelamente, el entendimiento debe ser unido con las potencias sensitivas. No solo el entendimiento posible, sino también el entendimiento agente, porque es el entendimiento agente el que ilumina las imágenes, y el entendimiento posible entiende en unión con las imágenes. La unión se da por el posible, ¿no? La unión en el acto de entender será por el posible, pero el entendimiento agente produce este acto uniéndose de otra manera con las imágenes, es decir, iluminándolas en el sentido de que les da el acto, pero dándoles el acto se separa de las imágenes o separa su resultado de las imágenes, porque las imágenes no están en acto respecto de lo inteligible, están en potencia. Las imágenes son inteligibles en acto. Después se refiere a la razón superior y la razón inferior, son temas de San Agustín. La razón inferior sirve para las cosas materiales, la razón superior para Dios y las sustancias inmateriales. Esa razón superior es el entendimiento posible en cuanto puede unirse con una luz superior a la del entendimiento agente. La inteligencia es una potencia distinta del entendimiento, claro que no, es su acto. La palabra inteligencia propiamente significa el acto del entendimiento consistente en entender. El entendimiento especulativo y práctico son la misma potencia también. En esto difiere el entendimiento especulativo y el práctico, ya que el entendimiento especulativo no ordena lo que percibe a la acción, sino a la consideración de la verdad. Por su parte, el práctico ordena lo aprehendido a la acción.
que es lo que indica el filósofo en el tercer libro de Ánima al decir que el entendimiento especulativo difiere del práctico en el fin, por eso ambos reciben su nombre del fin, uno especulativo, otro práctico, esto es operativo. O sea, el entendimiento práctico se refiere a verdades parciales que se dirigen a la verdad total, eso es lo que quiere decir. O sea, a operaciones que conducen al fin. Esas operaciones conducen al fin en cuanto participan del fin. Son las acciones morales buenas, conocidas por el entendimiento práctico, que es el mismo entendimiento especulativo que conoce el fin. Por eso, sin conocer el fin de algún modo, no se puede obrar bien prácticamente. La prudencia está subordinada a las virtudes especulativas. Por último, para terminar este tratado acerca del entendimiento, se refiere a la sindéresis. La sindéresis es el hábito de los primeros principios prácticos. No es una potencia, aunque algunos medievales trataban la sindéresis como si fuera una potencia. La sindéresis es paralela al intellectus principiorum, que es el hábito de los primeros principios especulativos. Esos primeros principios especulativos no son simplemente abstraídos de las realidades sensibles, aunque no pueden tenerse sin esta abstracción, no son innatos. Santo Tomás en el De Veritate parece decir que eran innatos. Más adelante entiende que no son innatos, pero tampoco surgen simplemente de la abstracción, surgen del contacto con las realidades metafísicas. Por eso, cuando se pierde la metafísica, se pierden los principios primeros del conocimiento. Los primeros principios especulativos infundidos en nosotros naturalmente no pertenecen a ninguna potencia especial. Si son infundidos, no son innatos, pero son infundidos porque vienen de lo alto. No pertenecen a ninguna potencia especial, sino a cierto hábito especial llamado entendimiento de los principios, como aparece claramente en el sexto libro de la Ética. Por tanto, tampoco los principios prácticos infundidos en nosotros por naturaleza pertenecen a una potencia especial, sino a un hábito especial llamado sindéresis. Por eso se dice que la sindéresis impulsa al bien y censura el mal, en cuanto por los primeros principios procedemos a la investigación y por ello juzgamos lo averiguado. Por tanto, resulta evidente que la sindéresis no es una potencia, sino un hábito natural. En esos principios no cabe error. Se hacen presentes en la mente participando directamente de la luz superior de la realidad, recibiéndola. Por último, trata acerca de la conciencia. La conciencia no es una potencia, sino un acto. Es un acto de la inteligencia. Equivale conciencia con saber.
es el acto de conocimiento práctico que surge de la sindéresis, aunque a veces se llama conciencia simplemente a la sindéresis, o sea, al hábito de los principios. De los principios primeros prácticos. Muy bien, con esto hemos terminado lo que dice Santo Tomás en la primera parte sobre el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectivo.